Xtele.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz, saludos a la comunidad de Azteles, saludos a la comunidad de Cadena H, Canal 169 de Total Play. Y bueno, para nosotros que somos un medio de comunicación alternativo, porque son redes sociales, es muy importante saber cuál es la situación que nos rodea, cuál es el panorama jurídico, y qué mejor que hacerlo con un experto en telecomunicaciones. Eduardo Ruiz Vega, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Ahora sí traje a alguien que sí sabía, porque luego, no es cierto. No. Oye, te pregunto, para empezar, ¿cómo clasificamos a esto que estamos haciendo? ¿Es televisión por internet? ¿Es voz y datos en internet? ¿Cómo considerarlo? Mira, para dar un poco de contexto. Durante mucho tiempo se hablaba en general de todas las comunicaciones digitales, ¿no? Que eran unos y ceros. Había una manera muy simplista de ver esto, porque todavía no había el ancho de banda que hoy tenemos inclusive en los dispositivos móviles y que tenemos, pues, quien tiene internet en su hogar. Yo te estoy hablando de cuando esto empezó, de cuando nos conectábamos vía telefónica, ¿te acuerdas? Con el... Sí, que bloqueabas el teléfono de tu casa porque... El teléfono de tu casa. Entonces no se veía lo que estaba pasando y lo que ustedes están haciendo, que yo creo que es definitivamente el futuro. Entonces, bueno, pues hay varias maneras de verlo, ¿no? Una es que son comunicaciones digitales, otra es que es audio y video asociado. Pero ya en los últimos análisis que yo he tenido que hacer por cuestiones del trabajo, te puedo decir que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya reconoce a la televisión, yo te diría, primero como género, la televisión que se transmite utilizando el protocolo IP, que es el protocolo que se creó para las comunicaciones a través de la red de redes, del Internet. Pero a través del protocolo IP hay dos tipos de televisión: la televisión en redes cerradas, como es el caso de Total Play, donde yo trabajo, y la televisión que aprovecha esta red de redes, que no es otra cosa más que un condominio brutal, un espacio público virtual, que es el Internet. Y ya es televisión por Internet, o sea, ya de alguna manera se ha migrado a una concepción real, a entender que el audio y el video asociado, producido de manera profesional, como lo que estamos haciendo aquí en tu estudio, pues, que cumple con todos los puntos que te podrían decir, por ejemplo, no sé, en la carrera de comunicación de alguna de las universidades, pues ya como que ya no se ve tanto el que sea televisión por el lugar donde se transmite, ¿no? Que de manera, yo te diría que de manera muy señalada fue la televisión era equivalente a radiodifusión, o sea, la que se transmitía por el espectro radioeléctrico, la televisión abierta, que ahora se le dice. Entonces esto ya es televisión por Internet. Y es una forma de televisión que, dicho sea de paso, yo te lo puedo decir, por ejemplo, lo que veo con mis hijos. Mis hijos es la televisión que ellos ven. Ellos no ven ni la televisión de paga tradicional y mucho menos la televisión abierta. Ahora bien, tengo una pregunta. Dentro de estos mecanismos alternativos de comunicación o medios alternativos de comunicación, tú decías que eres el futuro. Sí. ¿Pero es el futuro que vivimos en el presente? Sí, o sea, a ver, ya es, digamos, el presente, y yo creo que es una extraordinaria pregunta, ¿no? Yo creo que ya es el presente, yo creo que hay, sobre todo, veámoslo también esto en el concepto de la libertad de expresión. O sea, una de las grandes barreras a la libertad de expresión era la propiedad de los medios masivos de comunicación. Durante muchísimas décadas y hasta hace muy poco tiempo, los medios masivos de comunicación reconocidos por la doctrina y por la legislación en muchísimos países como en el nuestro eran los medios impresos, o sea, los periódicos, que además ya se están dejando de imprimir, y la televisión, ¿no? La televisión abierta principalmente era lo que daba salida a la producción. Hoy yo te diría que esto, que era una barrera, porque muy pocos podían pagar
por una producción y por los estudios y por todo este tipo de situación, las antenas, las concesiones, etcétera, etcétera, una imprenta, ¿no? Para el caso de los periódicos. Y bueno, ya ni hablar de la época de Pipsa, ¿no? Cuando además te tenías que pagar al gobierno por el papel periódico y era un mecanismo de control. Pues todo esto con el Internet yo te diría que ya es una cuestión claramente del pasado. Cuando hablo yo del futuro es porque lo que necesitamos lograr en este país y en países muy similares a este es que todos nosotros tengamos las posibilidades de comunicación que tú y yo tenemos. O sea, que cualquier persona, porque mira, se ha logrado mucho en este país y de alguna manera me ha tocado presenciarlo. Todavía yo recuerdo cuando en 1998, yo sé que para algunas personas como mi hijo que no había nacido en aquel entonces, no había nacido, se le puede hacer la prehistoria, pero la verdad es que, bueno, tú lo recuerdas y recuerdas muy bien. En ese año ya se nos olvidó que la telefonía, y hablo por telefonía, la telefonía de voz móvil era la telefonía de los ricos. En este país no había ni 3 millones de teléfonos celulares. No, y además eran unas cosotas. Eran unas cosotas, eran carísimos, Tabiques. nadie los podía pagar y todo el mundo los traía pagados porque a ti te costaba hacer y recibir llamadas. A partir de 1998, cuando la extinta Cofetel, ya ni siquiera existe la Cofetel, yo trabajé ahí un par de veces, o sea, en dos diferentes periodos. Cuando decretó la Cofetel una cosa que se llama el que llama paga, que no era otra cosa que lo que siempre existió en la telefonía fija, es decir, que solo hicieras tú cobros por las llamadas que hace el usuario, pero no por las que recibe, eso sirvió para masificar, ¿no?, el teléfono celular. Hoy los teléfonos celulares, en su gran mayoría, los que tenemos tú y yo seguramente, que son los llamados teléfonos inteligentes, pues no son otra cosa que computadoras, si tú quieres de una dimensión pequeña, conectadas al Internet. O sea, no se distinguen en mucho de la computadora de tu escritorio, pero todavía somos pocos. O sea, en la medida en que más personas puedan tener ese acceso a la red de redes, ese acceso a la banda ancha, que dicho sea de paso es el propósito principal de la reforma constitucional de este sexenio en materia de telecomunicaciones, pues en ese momento, como dices tú, lo que ya es el presente, que es afortunadamente lo que estamos viendo ahorita y que tenemos la oportunidad de ver, en el momento que pueda llegar a toda la población, es cuando yo te digo que va a ser el futuro y seguramente los medios tradicionales pues ya no les va a interesar mucho seguir pagando los altísimos costos que pagan de luz, de renta de predios, las antenas, etcétera, y a lo mejor van a empezar a utilizar estos medios que todavía tú les llamas alternativos, y yo creo que todavía es correcto, pero en muy pocos años lo van a dejar de ser para volverse los medios principales, ¿eh? Ahora bien, fíjate que qué bueno que me estás diciendo esto, con este avance que se ha dado en cuanto a la tecnología, ¿qué podemos esperar en el futuro en cuanto a telefonía móvil? Pues mira, lo que podemos esperar y que estamos esperando, y aquí se está dando un salto, o sea, la promesa, ya ves cuando traes tu teléfono que, bueno, pues antes no decía 1G, ¿no? Pero creo que ya desde la tercera generación ya te ponen ahí 3G, y ahora te ponen 4G, y algunos te ponen LTE, que es 4G, o sea, cuarta generación. De lo que tenemos ahorita, que son teléfonos con una banda ancha móvil, yo te diría aceptable, razonable, la promesa de la siguiente generación es una banda ancha rapidísima, o sea, tan rápida como la fibra óptica de una oficina o de una casa. Entonces, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es que este tipo de desarrollos de comunicación, ¿no?, el desarrollo audiovisual, que es el que más datos consume, más ancho de banda, pues ya no sea un problema, que ya se pueda ver no nada más donde tiene, casi cuando estás abajo de la antena, si estás utilizando el celular, la red celular, o si estás en una conexión de Wi-Fi, que tienen mucho mayor estabilidad y más banda ancha. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Yo te diría mayor calidad, mayor velocidad, y con eso, pues mayor acceso, ¿no? Mayor diversidad para el consumo de contenidos. O sea, que esto se vuelva algo, a lo mejor generaciones como la nuestra, la tuya y la mía, pues nunca vamos a ver un partido americano aquí en el teléfono, salvo que estemos viajando o en el metro. A lo mejor lo que vas a hacer, y que ya se está haciendo en algunos países, es que el teléfono va a ser tu dirección única, tu teléfono móvil. Y cuando llegues a tu casa, como un poquito cuando conectas el iPod en la bocina, ya lo que está haciendo, por ejemplo, British Telecom hace algunos años, es que tú llegas, por ejemplo, a tu casa, en estas ciudades como Londres, que la gente vive sola, y cuando llega conecta en un dock su teléfono celular, y en ese momento se conecta a su casa, y entonces ahí ve la tele a través del celular, y entonces le llegan las llamadas, pero ya suena el teléfono fijo. O sea, es el siguiente paso de la convergencia.
Y entonces ya estaríamos hablando de que vas a tener una sola dirección o un solo número, que va a ser tu número IP o tu dirección IP, y a partir de ahí vas a hacer todas tus comunicaciones, ¿no? Ya hoy tenemos una convergencia, le dicen acá convergencia tecnológica, yo te diría que ya es un término choteadón, o sea, servía para ilustrar cuando el teléfono servía para hablar, la televisión servía para ver, el radio servía para escuchar. Entonces, la convergencia te servía para ilustrarte cuando ya a través de un mismo aparato podías hacer varias cosas. Yo creo que lo que estamos ahorita esperando, si es cierta la promesa, porque tampoco está sencilla, la promesa del 5G, o no va a ser muy rápida. No va a ser muy rápida porque necesitan limpiar frecuencias que ahorita están sucias con servicios anticuados, porque esto va a consumir mucho ancho de banda. Y también se necesita que esto empiece a penetrar o que empiece a funcionar en los países ricos para que entonces los fabricantes de equipo inviertan y vayan abaratando los costos. Porque en el momento, por ejemplo, en que Suecia o Noruega o Dinamarca va a lanzar este tipo de redes, pues seguramente los aparatos aquí en México te los va a comprar alguien, pero lo va a ver como comprar un artículo de lujo. Claro. O sea, ¿qué podemos esperar? Yo le llamaría la convergencia total. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero te voy a decir qué cruel eres, ¿eh? Porque dijiste que no podíamos ver en México un partido de fútbol americano. O sea, sí lo podemos ver, pero tampoco en un estadio. O sea, se acaban de llevar el partido, gracias. Ya lo cancelaron y tú, eso sí fue, eso fue muy cruel, ¿eh? Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos, estamos en tus propias palabras. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
Astele.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Bueno, antes de irnos, Eduardo, tú comentabas lo que sigue para lo que es tecnología. Pero hay algo que me inquieta mucho. ¿Dónde quedan los medios de censura o dónde queda la regulación de los contenidos del Internet? Fíjate que volvemos a lo mismo, se me hace que te preparaste, ¿verdad? Sí, la verdad sí me preparé, ibas a claro. hacer mi examen. Sí. Mira, ahorita estamos en una situación que no creo que vaya a ser, o que yo creo que es insostenible. Estamos en la situación en donde, digo, salvo en países autoritarios como, que me perdonen mis amigos de Huawei y de ZTE, pero como China, que censuran, y censuran medios abiertos y medios de Internet, y bueno, censuran WhatsApp, para no ir más lejos, China, Rusia, países de este tipo. Ahorita, en general, digamos, como se le dice acá, maniqueamente, como le dicen los americanos, en Occidente, el Internet es la tierra de la cero regulación. Mientras el medio tradicional es un medio hiperregulado. Y estoy hablando de contenidos, pero esto lo puedes también reproducir en otras materias como la fiscal y en una bola de cosas, ¿no? Entonces, el Internet está en la libertad total y hasta ahorita esa ha sido la posición, y la posición ha sido o se ha justificado porque se dice que la creatividad y la innovación se ha podido dar en un terreno fértil que no tiene las trabas de la regulación. Pero ya estamos llegando justamente a un punto, como dicen, no me acuerdo de algún superhéroe que era en la de Spider-Man, ¿no? Que decían, pues con grandes poderes tienes grandes responsabilidades. Conforme va creciendo la penetración y el uso del Internet como medio masivo de comunicación, llegas a una disyuntiva muy importante. Y yo te diría de pronóstico reservado. ¿Qué debe de suceder? El Internet se debe de empezar a regular como se regulan los medios tradicionales, que obviamente los señores que manejan los medios tradicionales es lo que pugnan porque te dicen que el Internet les está compitiendo deslealmente, o los medios tradicionales deben de regularse y abrirse como ha podido florecer el Internet. Creo que esta es una disyuntiva que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, ya la tenemos. De hecho, y ya esto te lo dejo nada más de anécdota, si quieres lo trabajamos si me vuelves a invitar. Claro que sí. Pero durante todo el tiempo que ha existido el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ellos han sido de la tesis de que el Internet es cero regulación. Ahora acaban de lanzar hace un mes, y te lo envío porque es un documento interesante, muy bien hecho y además muy fácil de leer. Verdaderamente está bien hecho. Ahora en su visión regulatoria para los próximos 5 años, pareciera que están cambiando la postura, porque uno de los puntos es, ¿qué vamos a hacer con las plataformas? Se les llama OTT. OTT son las plataformas como estas, son las que viajan en el Internet, son plataformas superpuestas, que no tienes cables. Ya alguien más los puso para que tú puedas llegar a los televidentes en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar con estas plataformas? ¿Qué va a pasar con la relevancia que están teniendo? Eso te deja ver algunas dudas si se deben de regular o no. Mi opinión personal, si a alguien le interesa, es que por supuesto que lo que debe de suceder es que debe de disminuir la regulación del lado de los medios llamados tradicionales, y que la fórmula que se debe de seguir, porque creo que el mundo es un poco como un ser humano y tantos siglos, y conforme avanzan los siglos, pues yo creo que algo hemos madurado, y yo creo que hacia donde tenemos que tender es a libertades. Libertades con excepciones, que dicho sea de paso es como lo prevé la Constitución, ¿no? La gran libertad con una excepción muy clara. Eso sí, la excepción clara debería de objetivizarse, como lo han hecho, por ejemplo, los Estados Unidos en el caso de la tele abierta. Ellos han logrado encontrar la manera de volver objetivo conceptos tan subjetivos como algo procaz u obsceno, ¿no? Entonces ellos han puesto reglas, y esas reglas, cuando se violan, las sancionan. Yo creo que es un poco el equilibrio que se debe buscar, ¿no? O sea, una gran libertad en donde no pueda llegar una persona con ideas raras y te pueda cerrar esa libertad, pero sí poner y definir muy claro las 1, 2, 3, 4 excepciones, si tú quieres, muy importantes. Normalmente en todo el mundo la excepción más importante es el cuidado a la niñez. Normalmente es la más importante. Y no es censurar, no es que las cosas no pasen, es que se advierta
antes de que pase un programa, sobre todo si es a horarios en donde un niño está frente a un televisor, una computadora, una tableta con acceso a internet, que haya una advertencia de que el programa pues puede tener algún contenido no propio para, ¿no? Pero fíjate que ahorita hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, la trascendencia del Internet, que de alguna manera, alguna vez Obama reconoció que él había ganado las elecciones por el Internet. Macri también lo Las redes repitió, sociales. en este caso Macri le hizo más publicidad de Facebook que otra cosa, pero la importancia de las redes sociales. Y por el otro lado tú dices, habrá que darle algún tipo de prevención a los contenidos. Pero, perdóname, ¿qué prevención le puedes dar cuando un niño puede ver cualquier programa en YouTube, también en los medios? O sea, el hecho de que venga la prevención no significa que lo va a dejar de ver, ¿no? No, por supuesto, pero es un tema informativo. Y te voy a decir por qué informativo, y volvemos a lo mismo, si estuviste estudiando. Sí. Mira, nosotros, por ejemplo, ya te hablo un poco de la experiencia reciente profesional. Nosotros fuimos un poco con lo que tú estás manifestando, fuimos nosotros a platicar en su momento respecto de una norma, cuando era una norma en ciernes, con el Instituto del Derecho con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFET del que hemos estado platicando. Y estos eran unos lineamientos de los derechos de las audiencias. Y nosotros, la verdad es que fuimos con la cachucha de Total Play, que es una empresa de telecomunicaciones, no es una empresa de televisión abierta. Nosotros vemos, como siempre ha estado regulado esta empresa, porque es una empresa que tiene una concesión ya muy vieja, de 20 años, aunque Total Play es la última cara que ha adoptado. Y fuimos un poquito a decir, oye, un poco esto, el Internet, lo que está pasando, el acceso, a mí no me puedes obligar a cumplir lineamientos que le aplican a la televisión abierta, porque además yo no produzco contenidos, no soy productor, no tengo un poder editorial. Y yo lo que les decía es, yo cumplo con el tema informativo poniendo la clasificación que me mandan los dueños del contenido, los productores, como es el caso de tu canal, tú produces contenido, y a través de la tecnología yo pongo a disposición de mis usuarios un control parental. Entonces le estoy dando la posibilidad de controlar a quien finalmente debe de tener siempre la potestad primaria sobre su hijo, que es al padre, ¿no? Entonces sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, no son cuestiones perfectas. A lo mejor entonces, y estoy yo en lo personal totalmente abierto a ese debate, si esto ya se vuelve incontrolable, pues entonces no hay ni que tratar de controlar, porque lo que no puedes forzar a través de la norma es a la realidad. Y luego cuando pones con un buen deseo una norma que no funciona, pues luego es mal utilizada con el propósito contrario, ¿no? Se vuelven, por así decirlos, como piecitos que están ahí adentro y que se pueden volver en algún momento dado una herramienta autoritaria. Entonces, definitivamente yo creo que hacia donde está tendiendo la tecnología, el acceso desde cualquier lugar, con las tecnologías móviles, el Internet, etcétera, pues es una libertad absoluta y también a confiar en el individuo, ¿no? Pero fíjate que cuando dices el control parental, ahí me da cierta inquietud, porque los controles que teníamos cuando éramos pequeños, que alguna vez lo fuimos, aunque el público lo dude, son distintos de los que son ahora, ¿no? Cuando teníamos nosotros perfectamente definido que era un niño o niña y las preferencias, ahorita tal parece que los padres que están instruyendo a los padres para que no hablen de preferencias sexuales y que no influyan en los hijos, ¿no? Por el otro lado, por ejemplo, cuando veíamos de chicos que no se podía tomar alcohol o fumar o drogarse con la marihuana, etcétera, tal parece que ahora hacia dónde va es a que se consuma marihuana. Entonces, ese tipo de controles parentales, ¿a qué realidad va a atender? ¿A lo que se está viviendo ahora o a lo que fuimos educados? ¿O quién va a ser el que le ponga la cachucha de moral a la sociedad? No, digo, es una discusión yo creo que es profundísima. Finalmente creo que nos pueden regresar a la regla que seguramente a ti te dijeron tus padres, como a mí me lo decía mi madre, ¿no? Mientras vivas bajo este techo, pues tienes que seguir mis reglas. O sea, siempre habrá un control del padre con el hijo menor de edad, ya con el adolescente, y en esta época ya, fíjate, ya quedó antiguo el dicho de hace 10 años que decía la sociedad de la información. Ahora le están llamando, lo que pasa es que ya se lo copió, se lo fusiló el próximo presidente, porque dice la cuarta transformación, pero ahorita de lo que se está hablando en el mundo es de la cuarta revolución industrial, que es la revolución de los datos, ¿no? Ya no de la manufactura, ya es la revolución de los datos, todo lo que viene. Y seguramente esos controles
en su momento si sirvieron, no sirvieron o se pudieron establecer, a lo mejor ya no se van a poder establecer, ¿no? No, es que te digo, me llama mucho la atención porque con nosotros sí tuvimos cierta moral, pero ahorita se ajusta a los tiempos o cómo lo vamos a hacer, ¿no? O depende de los padres, no lo sé. Porque ya al parecer, válgase la redundancia, pareciera que los padres tienen menos control sobre los hijos cada vez más. Pues en términos de comunicación, indudablemente, ¿no? Ahorita el control que pueden tener los padres, lo que yo he visto es binario, ¿no? O sea, puedes tener Facebook o no puedes tener Facebook. Ya una vez que les dejan tener Facebook o que los dejan ver cosas en YouTube, yo creo que ya el control se vuelve marginal o nulo. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver me gustaría que me dijeras, ¿hasta dónde respondemos los generadores de contenido frente a la sociedad? Antes hablaba que había 5 tipos de censura, que era desde la censura gubernamental, la de los consumidores, perdón, de los anunciantes, la autocensura, etcétera. Pero yo te pregunto, dentro de esas modalidades, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad como generador de contenido? Esa es la primera. Y la segunda que me llama mucho la atención, el hecho de que se regule de alguna manera el uso de los medios y el contenido de los medios, ¿va a generar la posibilidad de llegar a tener un estado totalitario? Pero te lo dejo de tarea y en un momento regresamos. Estamos en tus propias palabras. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Eduardo, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad en cuanto a los contenidos? Yo, productor. Mira, yo creo que, un productor que hace lo que haces tú, o sea, que utiliza la red de redes, un espacio público, así ha sido reconocido por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es una agencia de la ONU. Pues la verdad, tu responsabilidad como productor, yo te diría que no es ninguna responsabilidad adicional a la que tienes como ciudadano. Es decir, si tú a través de una producción, que además lo veo muy difícil, pero para efectos de poner un ejemplo, si tú a través de una producción cometes un delito, pues cometes un delito como si lo hubieras cometido a través de otro medio. Claro. Pero no por el hecho de ser productor alguna cosa es punible, que no lo sería si no fueras productor. Es un poco como yo lo veo. Y además creo que es fundamentalmente lo correcto. En los medios tradicionales se ha venido una suerte de retroceso a partir de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, porque la ley que tenía una regulación en materia de contenidos, pues era, yo te diría, arcaica, era de 1960, ¿no? Era una ley que la verdad ya estaba en el olvido, ya estaba en el congelador, porque se había dado en una época claramente rebasada por la sociedad. Y pues para sorpresa de muchos, como el de La Voz, ¿no? El capítulo de contenidos de esta ley actual que se llama Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues es bastante más amplio y bastante más aspiracional. Y cuando te digo aspiracional, pues como son aspiraciones incumplibles, ¿no? Como el hecho, te pongo un ejemplo así, dice, los contenidos deberán promover la identidad nacional, el respeto a la patria, el amor a tus semejantes. O sea, son cosas que se oyen muy bonitas, pero son cosas, uno, imposibles que la logre un contenido. Y dos, honestamente, son responsabilidades del Estado. O sea, esta es una visión que en 1960 la podías entender en una lógica de control de los medios de comunicación como se tuvo en aquel momento. Y hay historias interesantísimas, un impuesto especial terrible, ¿no? De la época de Díaz Ordaz, del movimiento del 68. El 25% de los ingresos brutos de todas las radiodifusoras. Ya después hubo una negociación muy amable con Ortiz Mena, donde lo bajó al 12.5%. Ese es el origen de los tiempos oficiales, el famoso 12.5%. Sí. Entonces, esa era una lógica que ya no corresponde a la actualidad, que por eso ya la práctica administrativa se había modernizado, la que llevaba la Secretaría de Gobernación, se había modernizado al grado de que, pues la verdad es que ya era medio letra muerta esa ley. Y ahora le echaron más, crearon más, ampliaron los catálogos, y es un poco de la sobreregulación que te digo que se duelen, ¿no? Los medios tradicionales, y que yo creo pues que no corresponde a la lógica que está viviendo este país, ni política ni socialmente, ¿no? Entonces, ahí pareciera que los productores tienen alguna responsabilidad por ser productores, pero lo cierto es que la responsabilidad va más del hecho de que el modelo de televisión en este país es un binomio. O sea, normalmente los productores también son concesionarios de televisión. Por ejemplo, en Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos la mayoría de los concesionarios, los dueños de las antenas, son empresarios que ponen la antena y son técnicos. Y luego ellos van y se afilian con los productores de contenidos, que son las grandes cadenas famosas, ¿no? La NBC, la CBS, ABC y Fox. Aquí no, aquí se funden. La producción, normalmente se ha fundido la producción con el hecho de ser concesionario de un servicio público, y por ahí es por donde viene la responsabilidad. Pero yo creo que es más por el lado de prestar un servicio público por donde hay esta posibilidad, por así decirlo, de regular. Yo creo, la verdad, que tampoco debería de haber una responsabilidad de los productores, netamente productores, aunque su salida al mercado sea un medio tradicional de comunicación. Y en este sentido se avanzó mucho en el país cuando se quitaron dos tipos penales que eran ridículos, ¿no? Yo creo que después del estupro que me tocó como caso de estudio en la facultad, pues los siguientes eran la difamación y la calumnia, ¿no? Que eran totalmente subjetivos y eran un caldo de cultivo para el autoritarismo. Entonces prácticamente ya están fuera de la legislación penal federal, y prácticamente de todas las entidades de la República ya no existen esos dos delitos. Te pregunto, ¿crees que nos tardamos nosotros en romper el monopolio que eran los medios de comunicación?
Pues los tradicionales sí, pero nos tardamos, Como país me refiero. Como país nos tardamos porque pues no hubo, justamente por esta legislación arcaica de la que yo te menciono, no hubo la posibilidad de ampliar la oferta de concesionarios. Y después pasó algo gravísimo y nos tardamos, ahí sí creo que fue, como en el fútbol americano, fue un balón suelto, un fumble, porque la imposibilidad para aumentar el número de radiodifusores, principalmente los radiodifusores en materia de televisión, se daba porque la ley vieja, la Ley Federal de Radio y Televisión, hoy ya abrogada finalmente, no tenía un mecanismo de asignación transparente de concesiones. O sea, prácticamente la ley decía que era de dedazo, ¿no? A diferencia de todas las demás leyes del sector de vías generales de comunicación que ya habían evolucionado. Entonces, ante esa disparidad, siempre que iniciaba un proceso para dar más concesiones, quien estaba a cargo de la dirección, de la unidad responsable, pues le temblaba la mano, porque no lo podía hacer como licitación pública. Por ahí hay una sentencia terrible de la Corte que dice que una subasta no es una licitación y que la subasta es inconstitucional. Y eso es parte de lo que es el fumble que yo te platico. Cuando finalmente se establece en la Ley de Radio y Televisión, en el 2006, que el método de asignación de concesiones va a ser un método de licitación, que es el método más objetivo que hay. Después viene una grilla encabezada por don Javier Corral, que hoy es gobernador del grandioso estado de Chihuahua, y está por allá muy lejos, que bueno. Hay toda una grilla y entonces el propio senadores impugnan al Senado y hacen ahí un desbarajuste tremendo con esta sentencia que te digo de la Corte, una acción de inconstitucionalidad, 26 del 2006 creo que es. Y entonces, ya teniendo el andamiaje para dar concesiones, durante 10 años no se dan concesiones. Y primero se abroga esa ley que ya permitía dar concesiones y surge esta nueva legislación que está ahorita en vigor, donde finalmente se han dado algunas concesiones de televisión. Entonces nos hemos tardado muchísimo, ¿no? En parte por la falta de agilidad para cambiar las leyes. Obviamente esa falta de agilidad no obedece a reumas o cosas de eso. Obviamente hay un sector de gente interesada que en su momento se opuso a este cambio legal. Pero también te pongo el ejemplo de que finalmente cuando hubo el cambio legal no se aprovechó por grillas, abiertamente. Hoy ya se rompió ese monopolio, pero pareciera que se rompió muy tarde, a decir de algunos. La existencia, la vida o la vigencia de las antenas famosas de radiodifusión ya tiene sus días contados. Yo creo que no es para tanto. Yo creo que todavía esta inversión gigantesca que hicieron las dos empresas más grandes en su momento de cambiar de la televisión analógica a la televisión digital terrestre de alta definición, creo que todavía va a servir como medio de comunicación importante unos 10, 15 años sin duda. Todavía es el medio mayoritario de consumo entre la población nacional, pero definitivamente este monopolio o estas concesiones que ganó, por ejemplo, Imagen a nivel nacional y otras empresas ahora en la última licitación, yo creo que para estas empresas que son nuevas y esto lleva todo un ciclo de maduración, va a servirles más como entrenamiento para lo que viene que como negocio. No creo que vayan a recuperar la inversión que van a hacer, pero va a ser una experiencia muy rica porque van a competir en un mercado muy difícil y sin lugar a dudas van a aprender a producir y a comprar contenido, ¿no? Ese es buen punto. De hecho, nos vamos a ir a una pausa, pero tengo dos preguntas que hacerte. La primera, ¿todavía sigue siendo rentable poner un canal de comunicación público? Te pregunto. Y la segunda, aprovechando que traes tus lentes así tipo de mago, no de Harry Potter, sino de persona visionaria, te pregunto, ¿cuál es el futuro de las telecomunicaciones en México? Hacemos una pequeña pausa mientras lo dejamos aquí un poco asustado con lo que va a responder y volvemos, estamos en tus propias palabras. Aztele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Regresamos, amigos, de En Tus Propias Palabras. Eduardo, ¿qué sigue en las telecomunicaciones? Pues debiera seguir, yo te diría, la ruta que vamos, que finalmente es una continuación de lo que se inició. O sea, lo que estamos viendo en las telecomunicaciones de este país empezó hace muchos años, empezó en 1990 con la privatización de Telmex. Y fue todo un proceso para el cual años después, 5 años después, se emitió una ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones. Fue una ley muy moderna en su momento, muy, muy moderna. Y esa ley fue abrogada, desapareció, hasta que se emitió la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Qué debiera de seguir? Yo te diría que esta legislación, que además, a diferencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que era una ley marco muy sencilla, muy, muy fácil, esta es una ley muy complicada, muy densa, muy, digamos, detallada, ¿no? Entonces yo creo que lo que sigue, y un poquito, según por ejemplo lo he escuchado, me parece un sector similar que es el del energético, y escuché algunas declaraciones, no sé si fue de Rocío Nale, todavía siendo diputada o algo así, que decía, bueno, pues no nos encanta la reforma, pero tenemos que ver que siga su camino y a ver qué resultados entrega. Entonces le tenemos que dar tiempo. Entonces yo creo que a las instituciones que se crearon en esta reforma constitucional y a esta ley que costó muchísimo trabajo, es una ley que el Congreso emitió casi un año después del plazo que se le puso en la Constitución, porque fue una ley muy complicada, no porque los señores no hayan trabajado, pues hay que darle el tiempo para que madure, ¿no? Como los vinos. Y ojalá podamos avanzar pues en los ejes de esta reforma. El eje más importante de todos es encontrar un equilibrio entre lo público y lo privado para lograr mayor conectividad, mayor acceso para la población.
O sea, una suerte de combinación. No dejarle todo al mercado, a la competencia, que era un poco la tesis que venía en la ley anterior, sí, pero tampoco tener un Estado que interviene en la economía, sino que sepa, digamos, utilizar su función de Estado para esta concepción, vocación social. A manera de economía social. A manera de economía social y de la mano de los concesionarios donde proceda, ¿no? A lo mejor, pues, aportando que hay un proyecto muy importante que ya inclusive empezó a operar, que es la famosa red compartida, ¿no? En esta reforma constitucional, la pechuga para la quinta generación de celulares se reservó para este proyecto que tiene un carácter mixto, ¿no? Es una APP, formalmente una asociación público-privada, y lo que busca es una cobertura social al tiempo de generar mayor competencia en el mercado. No está fácil, pero probablemente este tipo de mecanismos todavía no probados y para los que se requiere, creo yo, seguir avanzando, no ahorita dar otro volantazo y borrar todo y volver a empezar. La verdad es que eso me parecería muy grave, sobre todo si el volantazo es hacia el pasado, ¿no? Y tratar de concentrar y ya no tener instituciones modernas y regresar a la supersecretaría centralizada. Creo que eso no está sucediendo en el mundo, o por lo menos en el mundo comercial al que pertenece nuestro país, y no debería de darse. Entonces, ¿qué deberíamos de tener? Deberíamos tener mayor acceso, deberían de seguir bajando las tarifas, subiendo la velocidad y la calidad de los servicios, ¿sí? Y seguir teniendo telecomunicaciones modernas. México, a pesar de lo que algunos dicen, tiene un sistema de telecomunicaciones bastante competitivo a nivel mundial. Ya es competitivo a nivel de precios, ya no somos el último país de la OCDE, falta, pero en materia de velocidad y en materia de calidad tenemos muy buenas redes de telecomunicaciones que todavía pueden mejorar. En cuanto al contenido, hace unos meses el presidente electo hablaba de un código moral. Ese código moral para muchos periodistas se ha entendido como una especie de censura. Pues si lo quieren volver, y eso yo coincido con esa visión. A ver, yo sí creo en la ética, ¿no? Sí creo en la ética, en el ejercicio de la producción, o en el ejercicio sobre todo si la producción es de contenidos de opinión como tu programa, ¿no? Un noticiario, bueno, creo que debe haber una ética, pero la ética y la moral pues deben de nacer de adentro, ¿no? Y creo yo en la autorregulación en ese sentido, y creo que el principal censor o el censor legítimo es el televidente o el radioescucha. Él es el que te puede sancionar cambiando de canal, si ya está harto, sí, bajándole el volumen o apagando de plano el televisor o la computadora, lo que sea. No creo que el Estado deba de insertarse en medio de esto. Y sí te puedo decir, por ejemplo, que en estos lineamientos de derecho de las audiencias a los que yo me opuse públicamente, inclusive como parte de mi empresa, y lo hice muy desde la perspectiva de una empresa de telecomunicaciones, pero creo que varios de los comentarios eran aplicables también a las empresas de radiodifusión, que como tú sabes tenemos una empresa hermana en Grupo Salinas, ¿no? Que es la televisora. Creo que cuando tú estableces los lineamientos mínimos que debe de contener un código de ética, lo vuelves obligatorio y luego disfrazas una autorización de un registro, te estás entrometiendo en algo que no debes de hacer. Y este sentido de lo que me estás platicando que dijo el presidente electo, creo que va un poco en el sentido de lo que no pudo hacer un área del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y yo lo celebro. Pero por el otro lado, ¿crees que en un momento dado con este código de ética se llegue a crear una separación entre una prensa crítica y una prensa crítica, prensa fifí y prensa admitida por el Estado? Es que si lo vuelven obligatorio, yo creo que es una medida de manipulación y no debería de suceder. Yo la verdad creo que sería inconstitucional. Yo creo que en términos de nuestra Constitución, en donde si bien ya le metieron mano en esta reforma constitucional a los sacramentales sexto y séptimo, ¿no? A la libertad de expresión, a la libertad de prensa, creo que el corazón de esos artículos que no vienen de 1917, sino de 1857, desde nuestra primera constitución seria, que fue la de 1857, prácticamente es el mismo texto. Creo que de estos disfraces de les voy a promover la autorregulación a través de un código de ética, pero yo te voy a decir cómo lo armes, y yo te voy a decir cómo lo presentes, y yo te lo voy a registrar cuando me satisfaga, creo que es una forma de censura y que no se debe permitir. Y ojalá no haya sido la connotación
con la que lo haya expresado el licenciado López Obrador. Espero que mis colegas al final del día, porque tengo mi corazoncito de periodista amateur, ojalá que mis colegas hayan exagerado un poquito, pero si lo leyeron como lo dijo, yo espero que corrija, porque la verdad es que eso no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Y como decíamos ahora en el corte, ¿no? Tenemos naciones hermanas muy cercanas, aquí muy cerquita, ¿no? Nada más abajito, no hacia arriba, que lo que vemos es verdaderamente de Stanley Kubrick, ¿no? Claro que sí. Y otra pregunta, estamos por irnos, 2 preguntas básicas, válgase la redundancia. La primera, Eduardo Ruiz Vega, en tus propias palabras, ¿quién eres? En mis propias palabras, tu amigo. Gracias. Abogado, soy un abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México que tuvo la fortuna de entrar en el momento preciso al mundo de las telecomunicaciones, que fue en 1996, en un órgano recién creado cuando nada más existía en papel. Vivíamos de prestado, que fue la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y en donde tuve que aprender a entender y a dialogar, no con abogados principalmente, sino con ingenieros y con economistas que creo que me dieron una visión que me ha permitido entender esto más allá de las leyes, ¿no? Porque la verdad es que las leyes para algunas cosas deben de existir, pero es más importante entender cómo funcionan estas cosas. Y la segunda pregunta, tú nos has conocido, nos has visto, etcétera. ¿Qué nos recomiendas para consolidarnos como un medio alternativo, un elemento alternativo en la dotación de información para la toma de decisiones de la gente? Mira, yo lo primero que les recomendaría es que sigan con este esfuerzo, que va muy bien. La verdad es que, y lo platicábamos el otro día, Alejandro, y ahorita no lo mencioné y aprovecho para mencionarlo, otra de las cosas por las que se vuelve tan difícil o imposible e inocuo tratar de contener esta revolución tecnológica que va montada en el Internet, es porque otra cosa que desapareció fueron las fronteras para la comunicación. Ahorita nos puede estar viendo cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿no? Independientemente de si nos entiende o no nos entiende. Si tiene acceso al Internet, nos puede estar viendo. Nada más te digo, el quinto país que más nos ve, no sé por qué, es la India o China, no sé por qué. Fíjate nada más, entonces yo lo que te diría es que sigan con este gran esfuerzo y que observen muy bien, dicen los americanos, los trends, ¿no? O sea, las tendencias. Porque yo creo que va a haber tendencias a las que va a haber que subirse, ¿no? Platicábamos ahora en el corte de estas plataformas que son impresionantes porque las están haciendo con un profesionalismo que parece un sistema de televisión de paga, un DirecTV, un Dish, con su guía perfectamente y que son de canales independientes, ¿no? Y estamos viendo además que la comunicación independiente está entrando en un boom. Antes, ¿cuándo oías de una película independiente? Ahora es famosísimo el Festival de Sundance y ya tiene su canal. Y ahora ya hay una categoría que son las películas indie, que se refiere a independientes. Entonces, yo creo que lo están haciendo muy bien, y me encantará seguirlos viendo y que lo sigan haciendo igual. Y perseveren, van a alcanzar. Perfecto, ya para irnos, mañana, ¿dónde debutas como escritor? ¿En qué medio? Pues fíjate que mañana recibí una invitación del director del Heraldo de México, que es la verdad un proyecto, me parece muy interesante, porque bueno, pues es un diario que estuvo guardado un rato, pero que tiene un gran arraigo, tuvo un gran arraigo en la prensa de este país, y traen un proyecto con una nueva visión. Tengo la fortuna de conocer muy bien al director general, que es compañero mío de la universidad y muy, muy querido amigo, y pues me hizo la invitación de sumarme, ¿no?, al Heraldo de México. Ahí voy a estar publicando. Vamos a agarrar algo simpaticón. Somos 2 que vamos a publicar la misma columna. Uno es economista, Andrés de la Cruz, trabajó muchos años en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el SCT, y tu servidor. Creemos que de esa manera se aburrirán menos quienes nos hagan el favor de leerlos. Perfecto, Eduardo, te agradezco muchísimo, y a ustedes que nos han seguido, gracias. Esto ha sido En tus propias palabras, y bueno, hasta la próxima, amigos. Gracias. Astele.tv